De inteligencia privilegiada, capacidad de expresión clara y objetividad fuera de serie, nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor invitado en la New School for Social Research, la Universidad de Columbia y de Chicago. Publica regularmente en la prensa nacional sobre temas políticos y culturales y participa con frecuencia en programas de radio y televisión. Ha publicado, entre otros libros, El antiguo régimen y la transición en México, La idiotez de lo perfecto y La casa de la contradicción. Su libro más reciente es el tercer cuaderno de Andar y Ver, publicado por Taurus en el 2023. También es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Hoy con nosotros, Jesús Silva Herzog Márquez. Muy querido Jesús Silva Herzog Márquez, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola Julio, pues muy contento de estar platicando contigo, un gusto muy grande estar en tus conversaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jesús. Hacía un recuento rápido a la memoria. Tenemos mucho tiempo de no vernos Hace un rato. presencialmente. Hace un rato desde Canal 11, pero fíjate que te recuerdo con mucho cariño y qué bueno que tengo la oportunidad hoy de expresarte aquella llegada mía a Canal 11 en el año 2001. Yo tenía 29 años y Mira. tú ya eras un hombre de negro. Ajá. Entonces, la verdad es que siempre me trataste con enorme generosidad, me apoyaste mucho siempre en las decisiones del canal. Y bueno, pues mira, hoy tengo la oportunidad, muchos años después de que recordemos eso, de agradecerlo y pues de conversar contigo, querido Jesús. No, un gustazo, sí, pues sí, hace un buen tiempo que nos conocimos ahí en Canal 11, pues en este programa que yo creo que sí ha hecho época pues en estos espacios de diálogo, de debate político en la televisión. Así es, Jesús. Y tú desde entonces, y desde muchos años antes también ya lo hacías, pero no has quitado el dedo del renglón respecto al análisis político, a la reflexión. Eres alguien que siempre está presente en medios de comunicación, ya sea en prensa escrita, en radio, televisión. Y justamente ahora es que deseo conversar contigo. ¿Qué México estás viendo? Yo sé que mucho tiempo has estado fuera del país, pero también con frecuentes visitas a México, pero viendo el país tal vez desde una óptica más lejana, lo que te permite pues, tener otro balcón que no es el cotidiano de nosotros. ¿Qué México estás viendo hoy en día en cuanto a esta polarización que estamos teniendo o esta división que se ha venido creando Sí. a lo largo de los últimos años, Bueno, Jesús? yo creo que en primer lugar de lo que comentabas me parece importante, creo que siempre para pensar, para analizar cómo va la política en nuestro país o en cualquier otro lado, es importante pues tener perspectivas, distintas perspectivas para reflexionar qué es lo que está sucediendo. Y eso pues tiene que ver con una parte, con la posibilidad de pronto tomar una pausa y salir para ver las cosas de fuera, pero también verlas como con otro instrumental, porque tengo la impresión que de repente estamos demasiado en el reflejo frente a lo que está sucediendo el día a día. Yo creo que una de las características esenciales de lo que hemos vivido en los últimos 5 años es la intensidad del diálogo, del debate político. Me parece que no habíamos vivido una época en donde la política estuviera tan presente en nuestra vida cotidiana, en donde tarde o temprano las conversaciones se encallan en la política. Estamos casi irremediablemente en reuniones familiares, de amigos, regresando una y otra vez pues a lo que se dijo en la conferencia mañanera, el pleito del momento, y yo creo que eso nos hace, creo que muy difícil entender bien cuál es el sentido, la dirección de las cosas que se están viviendo. Y coincido también contigo cuando adviertes como la primera palabra
para entrar en el bosquejo de nuestra condición presente, que es la polarización. Me parece que el conflicto es parte de la política, que necesitamos nosotros reconocer que el conflicto es parte de la dinámica de una sociedad democrática, de una sociedad pluralista. Pero lo que hemos visto en los últimos años es algo distinto al conflicto, a la diversidad, a la existencia de distintos grupos, sino que lo que hemos visto es polarización, como bien la llamas hace un segundo. Y eso, la verdad es que dificulta mucho que nos entendamos. Que podamos tener pues un diagnóstico a partir del cual emerjan las distintas visiones, las distintas ideas, los proyectos diferentes de país, porque de pronto parece que estamos habitando en países radicalmente distintos, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los signos más importantes del momento. El hecho de que hay una política basada en la condena radical del otro, y yo creo que hay que recuperar puentes de diálogo, de entendimiento en el país. Hay una cosa que me agrada mucho de tu análisis político, Jesús, que es esa mesura, misma que probablemente te brinda el que no estás viviendo el choque y este golpeteo diario aquí en todo lo que nos inunda en información y te das el tiempo, desde luego, también a ver el entorno de manera global. Hay un tema que te quiero comentar. En estos años han sucedido dentro de la gestión del presidente López Obrador pues, algunas tomas de decisiones que han ido en contra de las instituciones. Golpear al INE, el INAI hoy en día todavía paralizado por una gran cantidad de días con una gran cantidad de asuntos detenidos, la toma de decisión desde el inicio del sexenio de hacer las obras monumentales que podrían ser la refinería, que podría ser el tren, etcétera, pero que los resultados, el aeropuerto mismo, el aeropuerto Felipe Ángeles, que los resultados pues aún no llegan. ¿Qué reflexión tendrías tú? La militarización del país. ¿Qué reflexión a qué reflexión te lleva esta toma de decisiones? Y más allá de juzgar si nos gusta o no el partido en el poder, pues, la utilidad que han representado para el país, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto camina hacia la represidencialización de México. Creo que estamos viendo una concentración de poder enorme en el Ejecutivo y eso pues advertiría en primer lugar que tiene que ver con una decisión de los electores. El presidente gana la elección del 18 con una mayoría que no conocíamos en tiempos democráticos, en donde el electorado apuesta por una persona en la presidencia y quiere darle también el respaldo de una mayoría en el Congreso para que tenga el control de la agenda legislativa también. Eso no lo habíamos visto desde el 97, en donde nuestro electorado había sido muy cauto, ¿no? Apuesto por un cambio y apuesto por la alternancia con Fox, Sí, pero pero no le doy todo. sujeto las manos, tiene que negociar con los otros, tiene que haber una negociación, porque si no, no hay ni siquiera presupuesto, ¿no? Bueno, es de esas restricciones se libera López Obrador por la manera en que gana abrumadoramente. Y en ese sentido creo que hay una presidencialización legítima. El punto de arranque es que sí hay en el 18 un intento de darle un voto de confianza muy amplio al presidente López Obrador. Lo que me parece preocupante es que esto no se hace para construir una agenda reformista que tenga sintonía con el legislativo, sino que se hace en muchos sentidos para destruir, para debilitar, para eliminar este conjunto de instituciones que se fueron haciendo en la última generación. Y creo que eran instituciones muy importantes, instituciones
arbitrales en su mayor parte, que trataban de darle pues un respaldo ciudadano, de autonomía, de referencia técnica a las decisiones del país, que me parece que era muy importante tener en México. Y creo que ahí hubo avances muy importantes. Por supuesto, el avance más importante está la órbita electoral, pero también en materia de competencia económica, en materia de transparencia, de acceso a la información pública, de protección de información personal. Es decir, todo un cuerpo de instituciones que le daba al país una plataforma de Estado para que las decisiones no las tome una persona porque se le antoje, por mejores intenciones que pudiera tener. Y eso hace que creo que México tenga mayor debilidad en este momento en términos de competencias de Estado, de capacidades estatales, porque la idea base del nuevo régimen es de que hay un hombre con tan buenos propósitos, con tal respaldo popular, que lo que él diga tendrá beneficio público. Y necesitamos, bueno, pues instituciones que cuidan el medio ambiente, instituciones que nos garanticen que no ha habido corrupción en estas contrataciones, etcétera. Yo creo que ese es uno de los puntos preocupantes, el hecho de que en vez de, digamos, fortalecer las instituciones que se han ido edificando en los últimos años, en vez de nutrirla con una nueva perspectiva acorde con el cambio del 18, pues la idea es pues prácticamente eliminarlas. El presidente ha dicho que le parece que estaría mejor el gobierno si se eliminan todas estas organizaciones, todos estos organismos que hemos construido. Yo creo que estaríamos mucho peor. Y ahí ha estado también, creo, Julio, pues una de las zonas de resistencia del país. Yo creo que lo que ha sucedido para defender al Instituto Nacional Electoral ha sido ejemplar, porque sí es la demostración de que las instituciones, a pesar de que se nos haya estado diciendo que son patrimonio de unos en contra de otros, las instituciones sí son y deben ser de todos. Deben ser la plataforma común para que izquierda, centro, derecha puedan coincidir con reglas, con prácticas en donde les puedan permitir una competencia justa, ¿no? Junto con lo que tú mencionas, Chucho, hay un tema importante que fue lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, estuvimos a punto de ver la posibilidad de que un ministro o presidente de la Suprema Corte buscara una reelección fuera de un proceso natural. Afortunadamente también las cosas han cambiado. La propia ciudadanía, así como lo mencionas en esta defensa del INE, también se movilizó en una defensa de la Suprema Corte y su autonomía. ¿Qué te deja sentir el día de hoy esta posible recuperación de la autonomía de la Corte? La estamos leyendo de manera correcta, ha emitido ciertos fallos en estos últimos par de meses, donde nos haría pensar que está gozando nuevamente de cierta autonomía. ¿Estoy en lo correcto o es una percepción? A mí me parece que en el espacio del Poder Judicial hemos visto pues decisiones que reflejan su autonomía desde el arranque del gobierno de López Obrador. Yo creo que hay que recordar que el Poder Judicial no tiene esta estructura pues vertical que vemos en un ejecutivo que es unipersonal y un legislativo que pues que tiene una mayoría en estos momentos, sino que obedece a mecanismos de independencia dentro
de los propios juzgados, dentro de los propios tribunales. Desde el arranque vimos a jueces que levantaban la mano para decir estas resoluciones del Ejecutivo, estas votaciones del Congreso de la Unión no van de acuerdo a las normas superiores que deben acatar estos órganos. En ese sentido, sí hemos visto que la diversidad institucional del país ha salido a defender sus argumentos jurídicos. Las últimas semanas, en los últimos meses, yo creo que esto se ha visto pues de manera más clara porque la sintonía que había entre el presidente de la Corte y el presidente de la República se rompe con el relevo pues en la posición máxima de la Suprema Corte de Justicia. Habíamos escuchado a un presidente de la Corte, Arturo Saldívar, expresar públicamente su admiración, su coincidencia política con el presidente de la República. Había dicho explícitamente que los jueces debían leer y escuchar el mandato de las urnas, cuando creo que lo que deben escuchar y acatar es solamente el mandato de las leyes y de la Constitución. Entonces, creo que hemos visto momentos de mucha tensión y pues creo que también de muy malas formas, ¿no? El titular del Ejecutivo debe tener una relación institucional con el titular del Poder Judicial de la Federación. El hecho de que no hayan tenido un encuentro el presidente de la República y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que se diga explícitamente de parte del presidente de la República que no hay que tener un diálogo con los integrantes de la Corte, pues también me parece que son señales que no corresponden a la seriedad de la jefatura del Estado y esta posición de pronto que uno ve ambigua del presidente, que parece echar de menos la libertad que tenía como opositor, el poder decir lo que se le ocurriera, el poder tener el trato con los distintos actores públicos que le naciera de la tripa o de los pulmones, sin darse cuenta que como el presidente de la República, pues hay códigos que hay que respetar como parte de esta estructura del Estado mexicano. Yo creo que hay señales muy positivas de la Corte, Julio. La verdad es que el hecho de que asuma pues su responsabilidad como garante del orden constitucional, de tal manera pues, que se le exija al poder legislativo acatar sus procedimientos, ¿no? Porque aún teniendo la mayoría en el Congreso, la mayoría tiene la obligación de seguir las normas que se establecen constitucionalmente. Y creo que hay una arrogancia de la mayoría que piensa que con el mero hecho de tener la cantidad de votos suficientes, piensa que puede hacer lo que se le da la gana. En un orden constitucional eso no se vale. Y la Suprema Corte de Justicia nos lo ha recordado. Jesús, viene un tema bien importante que me gustaría, y además yo creo que las personas que nos hacen favor de vernos es mucho lo que desean que yo te preguntara. Viene una elección enorme para el 2024. Viene pues, una elección, sí, similar al 2018, pero con elementos, tintes y sentimientos muy distintos a los de esa época. También se van a definir más de 14,000 cargos de elección popular, cámaras de diputados, senadores, gubernaturas, capitales, congresos estatales. O sea, viene otra vez una gran elección. Sin embargo, a esta gran elección, volvemos al tema inicial de polarización y llegamos sobre todo a un tema bien importante, el descrédito de los partidos políticos. La falta de empatía. Fíjate que hubo una cosa curiosa, cuando se da la marcha en favor del INE y de todo esto, hubo algunos integrantes de partido político y liderazgos que quisieron confundir para ellos, para su consumo y proyección, el acompañamiento de la ciudadanía de esa marcha
respecto a que también refrendaba un poco el valor de los partidos. Y la verdad es que en la elección de hace un par de meses, por lo menos en la del Estado de México y tal, pues nos damos cuenta Sí, de que no era así. El ciudadano salió a la calle a defender lo que consideraba apto defender y no a sí. darle un aval a los partidos. ¿Lo estoy viendo bien? ¿O Yo dónde sientes tú que no, están hoy los partidos? no, coincido contigo. Me parece que vivimos ante un desprestigio enorme de los partidos, particularmente de los partidos tradicionales. Morena es un fenómeno porque es un partido que apenas se presentará a la segunda elección presidencial. Morena es un partido que acaba de ser fundado, que ha participado en dos elecciones federales, la intermedia a la mitad del sexenio de Peña Nieto y la elección en donde se hace en su primer intento de la presidencia de la República con mayoría absoluta. Es un fenómeno extraordinario en nuestra vida partidista. Y yo creo que si vemos las encuestas, Morena como partido es una institución que tiene un respaldo muy considerable del electorado. Los partidos tradicionales, PAN, PRI, PRD, sobre todo estos dos últimos, pues tienen un desprestigio brutal. Y eso lo entiendo yo, Julio, no sé si coincidas, porque creo que después de lo que pasó en el 18, que fue el cambio electoral más Radical, profundo, claro. más radical de nuestra historia democrática, los partidos derrotados no se tomaron en serio lo que había pasado. Sí, no Y emprendieron teníamos un cambio, no ¿qué movieron pasó nada. ahí? ¿Por qué nos castigó el electorado de esta manera? ¿Por qué nos deja apenas en la mínima expresión con una representación que es muy menor en la legislatura? Yo creo que tenían la obligación de pensar qué había pasado. Eh, y me parece que apostaron a que el tiempo los iba a regresar al poder, que iba a ser tal el desastre del gobierno morenista que automáticamente los electores casi le iban a pedir perdón a estos partidos para que regresaran a salvarlos. Era una cosa absurda. Pero no vimos ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD una reflexión auténtica que pensara por qué había ganado de esa manera Morena, por qué se había castigado, pues lo que finalmente se demostró como esa alianza política entre el PRI, el PAN y el PRD en el régimen de la transición. Entonces es muy difícil que se presenten ahora los priistas para decir queremos de nuevo tu voto cuando se les asocia con tan buenas razones con la incompetencia y sobre todo con la corrupción. Y creo que lo mismo podríamos decir de Acción Nacional, que tendría que hacer un recuento de qué errores graves cometieron sus administraciones y también qué cosas habría que defender de esos 12 años de presidencia. Sí, hay un tema ahí, Jesús. A ver, ahorita que tocabas Morena, ¿Morena realmente existe? Y te lo pregunto, digo, tu explicación es por demás, coincido totalmente con ella, pero ¿Morena es solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo te preguntaría una cosa, ¿qué va a pasar cuando el presidente Andrés Manuel no sea presidente? ¿Qué va a pasar con Morena o es un archipiélago de corrientes ideológicas que por sí solos se llegarán a autodestruir o son o serán el más puro ejemplo de George Orwell de Rebelión en la Granja, que lo estamos Ujú. viendo un poquito con lo del tema, no me gusta llamarlos corcholatas, Sí. me da pena que hayan ellos mismos aceptado esa denominación, me habla de una altura muy menor, pero con los precandidatos, suspirantes, aspirantes o como se les quiera llamar a las personas que están contendiendo por Morena, ¿qué va a pasar cuando el presidente López Obrador no sea el que tenga ese absoluto liderazgo con el poder de la presidencia?
No lo sabemos. Yo creo que esta es una de las grandes preguntas para el futuro cercano del país. Coincido contigo que el gran pegamento de Morena ha sido el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, con ese objetivo de llevarlo en su tercer intento a la presidencia de la República. Con ese liderazgo ha sido extraordinariamente exitoso. Claro. Veamos O el sea, el número de color. gubernaturas, ¿no? Hombre, es extraordinario que haya cambiado el color político del país en unos cuantos años. La pregunta es qué pasa cuando López Obrador sea expresidente, si hay algún fundamento para imaginarlo como el jefe máximo, como una especie de maximato que pudiera ser el poder detrás del trono, cosa que no me parece del todo sencilla, no me parece, a pesar de toda la fuerza, el ascendiente que tiene López Obrador en su partido, pues no sé en primer lugar si su propia mitología, esta ambición que tiene de pasar a la historia, lo haga involucrarse en la política del día a día después de dejar la presidencia, pero también habrá pues un relevo que tendrá que hacerse cargo de sus responsabilidades. Hoy todavía creo que podemos decir que hay altas probabilidades de que Morena repita en la presidencia de la República. Bueno, no me parece fácil imaginar que consienta posición de ser pues el guiñol, el títere de una persona que está en un rancho en Tabasco, ¿no? Sí, se antoja lejano, nunca ha sido buena idea pretender dejar gerente en ningún As- cargo, sea en la Así política, donde es. sea, es mala idea. Ese romance dura menos que una luna de miel en la realidad y la Así verdad es es. que se acaba. Fíjate que yo veo que el reto de quien pudiera hacer oposición de Morena y ganar a la presidencia de la República, si fuera esta alianza o fuera quien fuera, pues tendría que usar como único camino la reconciliación, ¿no? A partir de ellos, la educación, la creación de empleo, pero pues quitarle el monopolio de la esperanza también a Morena y Ujú. recordar que las elecciones pues, se ganan hoy en día con la panza. Lamentablemente, si tú presentas a la persona mejor preparada, el más capaz, el técnico más eficiente en finanzas públicas, tal, pues no es el que tiene garantizado el triunfo. Si mañana ponemos un futbolista exitoso de Morelos como precandidato Ujú. de una ciudad como el Distrito Federal o la Ciudad de México, puede ganar, ¿eh? Puede ganar. O sea, esto son emociones, son sentimientos y digo, como comunicador, pues lo he visto mucho tiempo, pero Ujú. preguntarte a ti, Jesús, ¿qué piensas, por ejemplo, del arribo de Xóchitl Gálvez? Alguien que llega disruptivamente, de manera ciertamente inesperada, todo el mundo la andaba cuidando ahí como para la Ciudad de México Sí. y pues como que ahí no causaba tanta incomodidad, pero llega alguien que en el puro estilo de Xóchitl pues, es auténtica, una Sí. mujer que la historia que te cuenta no es ficción, es realidad. Ujú. Una Ujú. mujer que cuando tuvo la posibilidad de trabajar por los pueblos indígenas demostró capacidad, compromiso y de ahí que la gente la quiera y la respete. Y sobre todo alguien que tiene pues, la falda muy bien puesta y el valor y la contundencia de responder a alguien que había sido una oposición incapaz de robarle Totalmente. la agenda y el discurso en 5 años al presidente López Obrador. Yo creo que esa es la gran sorpresa de Xóchitl Gálvez. Creo que pues tiene la gran virtud de que no le ofrece el regalo que buscaba el presidente como figura de la oposición, de ser un personaje vinculado a los altos cargos de los gobiernos anteriores, que tuviera en consecuencia como una idea de restauración de lo que había antes del 18. Y tampoco Yo de los partidos políticos, ¿eh? En los no partidos lo que menos es exactamente. que tienes que la quieran, ¿eh? Exactamente, no es una mujer del aparato panista, aunque haya estado registrada como candidata de Acción Nacional, aunque haya participado en el gobierno de Fox, tiene estilos que no son los de la disciplina de los partidos,
de su lenguaje. Y yo creo que tiene, lo que a mí más me sorprende gratamente es su reflejo. Ha sido Xóchitl Gálvez una mujer con un gran talento para reaccionar con gran agilidad, con mucha firmeza a las mentiras, a las intimidaciones del presidente, con mucha gracia, porque combina estas dos caras que me parecen muy importantes en un líder político, que es una gran firmeza, un gran aplomo para contestar a quien provoca, pero contestarlo con gran gracia, con sentido del humor, con altura. Es decir, no es una mujer que esté respondiendo al polarizador con un discurso que tenga la misma simplificación polarizante. En eso no está Xóchitl Gálvez. Contesta muy rápidamente a las agresiones del presidente y lo hace con buena gracia, con buen estilo, exhibiendo pues esos resortes de misoginia que hay en su discurso. Entonces, creo que, como dices tú, es la primera vez que no va manejando el presidente de la República el carrito del discurso público, y quien lo va manejando es ella. Claro, Gracias. lo pasó eh, al eh, asiento de atrás, lo pasó al asiento de sí, atrás y a sí, decirle, escúchame lo que te tengo que decir. Y no es así es. personal, además, ¿eh? No es personal. Ella no lo hace personal. Yo creo que ese también es un aspecto muy valioso, porque también había opciones quizá electoralmente atractivas que implicaban una segunda temporada de polarización. Totalmente. Yo creo que eso hubiera sido una cosa muy negativa para el país. Tener a la polarización populista de izquierda, una polarización populista de derecha. Me parece que hubiera sido un gran error. No es el tono que yo escucho en ella, escucho reconocimiento de que el discurso López Obradorista estaba basado en una denuncia bien fundada. Encuentro que hay defensa de ciertos programas sociales. Perdón, Le obsequia el eso reconocimiento es en determinadas cosas, importante. que pues esto está bien, pues si no es que todo esté mal, ¿no? Eso a mí me parece muy importante porque, como lo decías tú, sí será una época de reconstrucción de muchas cosas y eso necesita eh, eh, poder entablar diálogos con quienes en este momento no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Yo creo que Xóchitl Gálvez es de las pocas personas que tendría esa capacidad para lograr. ¿Qué reflexión te merece un Marcelo Ebrard que finalmente yo lo veía, esto es un punto de vista personal, yo lo veía como alguien que podría ir también por otros pasajeros para su autobús, siendo pues más incluyente, no necesariamente gente que pues con Morena se identifica, pero como una figura que podría ser alguien que podría de alguna manera, en caso de llegar, pues, mostrar una actitud distinta y tal, y sumar a algunos egresados de otros partidos o a ciudadanos comunes, pero sale con una declaración diciendo que buscaría a Andrés Manuel López Beltrán para dirigir lo que sería la creación de una nueva Secretaría de la Cuarta Transformación. ¿Crees que eso, qué sentimiento pudo haber causado en algunos de esos posibles seguidores? ¿Tú crees que tuvo Pues algún impacto? me pareció que fue un lanzamiento de una campaña desde el ridículo. Creo que fue verdaderamente absurda la propuesta que hizo, que fue ninguneada de inmediato por quien habría sido el beneficiario de esa propuesta, que es el hijo del presidente López Obrador. Y quedó en ridículo. Creo que este personaje que podría ser un político dentro de Morena que tiene una visión de contemporaneidad. Yo Andrés, creo que Marcelo Ebrard es representante de una
de una izquierda liberal, de una izquierda moderna, de una izquierda abierta al mundo. Y en ese sentido, pues creo que sí es una persona que puede uno distinguir de las líneas que ha marcado en este sexenio el presidente López Obrador. Por eso creo que se le ve mejor fuera de Morena que dentro de Morena, en donde al parecer hay una competencia para ver quién es la calca más fiel del presidente, ¿no? Yo creo que fue una muy mala estrategia de salida de Marcelo Ebrard. Creo que queda mal con los de dentro y los de fuera. Y me parece que está en una posición muy ambigua, que no creo que sea sostenible de ser un personaje que tiene esta adulación al presidente, de construirle un templo a la 4T en la siguiente administración y luego tratar de desafiar su liderazgo, el liderazgo de Morena, hacer amenazas veladas de que podría salir si le hacen alguna trampa. En fin, creo que sí recordamos, quienes tenemos un poquito más de años, esa ambigüedad tramposa de Manuel Camacho, de estar adentro, amenazar, pero no terminar con una posición clara para asumir los riesgos de una política independiente. Hay tres preguntas que te quiero hacer porque nos quedan escasos minutitos, nos quedan 4 minutos, mi querido Jesús, y preguntarte una de ellas. ¿Crees que Xóchitl le alcance este ánimo digital, este ánimo ciudadano por lo largo de un año que todavía falta para que esto se defina? ¿Tú crees que eso alcance? Porque tiene dificultades internas en los partidos, ¿no? A ver, Santiago Krill y todos los demás no estaban esperando a que Xóchitl llegara, ¿no? Por mencionar Cierto, alguno, pero es sí, alguien que llegó a agüitar la fiesta, digamos, al interior, sí, pero a darle sí. la posibilidad a la trilogía de partidos, la única posibilidad real hasta hoy pareciera ser. Como dices, el punto fundamental es que está muy lejos de la elección. Se adelantaron todos. Yo creo que cometió un error muy grave el presidente al adelantar el reloj de la sucesión. Y no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Creo que hay muchos signos de interrogación en el camino. Tengo la impresión de que la candidatura de Xóchitl Gálvez es imparable dentro del frente opositor. Coincido que es la única esperanza para los tres partidos, ninguno de los cuales la considera como una ficha propia, pero creo que beneficio de sus propios intereses políticos es ella la gran esperanza. Pero hay muchos signos de interrogación. Una cosa es que sea la figura atractiva que causa la gran sorpresa por su irrupción, y otra cosa es que ensamble realmente el frente, que las tuercas caminen en la misma dirección, con el mismo ritmo. No es sencillo. Eh, y luego creo yo también hay mucha incertidumbre de lo que pasa en Morena, qué tan lastimado vaya a quedar el partido después de un proceso que yo creo que ha sido mucho más aburrido de lo que ellos imaginaban. Creo que no es nada lucidor para estos políticos, estas corcholatas que como despectivamente las llama el presidente. Entonces hay muchos signos de interrogación, y yo creo que hay otro muy importante, Julio, y es que regresando al arranque de nuestra conversación, esta es una elección amplísima. Y ahí creo que una de las claves tiene que ver con que funcione realmente en todas las plazas el frente opositor, que se aprovechen los resultados, en muchos casos desastrosos, de las administraciones morenistas, y que efectivamente se muestre que hay ahí una política de concertación amplia de personajes que pueden generar confianza para el futuro, ¿no?
Y también una cosa muy importante, por primera vez estarán bajo escrutinio gobiernos de Morena que iniciaron apenas hace poco y que ya estarán bajo Exactamente, el escrutinio de los resultados, que eso hoy no les ha exactamente. tocado. Sí. La segunda pregunta era, ¿qué piensas de la postura de Movimiento Ciudadano? Dante Delgado, Alfaro muy claro, creo que con bastante criterio sale a advertir y decir, oigan, no podemos dejar de dialogar por lo menos. Sin embargo, Samuel toma una postura radical y Dante pues opta por decir en una entrevista con López Dóriga que no lo echen a él en saco roto, que él también podría ser el candidato. Sí, bueno, creo que ha habido una estrategia arriesgada de Movimiento Ciudadano, con una consideración al principio que tenía cierta lógica, a lo mejor perversidad, pero cierta lógica, de imaginar que en el 2024 termina de enterrarse el viejo sistema de partidos, que termina de encallar el Titanic, muchas veces lo llaman así, de los partidos tradicionales, y que por lo tanto en el 24 la oposición sobreviviente es Movimiento Ciudadano. Yo creo que Xóchitl Gálvez cambia las cosas. Creo que sí es el personaje que modifica esas expectativas. No necesariamente como para imaginar pues que tiene en la mano la victoria, lejos de eso. Eh, pero creo que hay ahí una posibilidad de que esos partidos con el refresco que significa Xochitl Gálvez sobrevivan el 24. Y en ese sentido, la visión de Movimiento Ciudadano pues necesita ser revisada, y creo que es muy revelador que liderazgos importantes dentro de ese partido dicen, pues vámonos a pensarlo más despacito. Yo creo que tienen una ventaja de tiempo, que podrán ir viendo cómo van pasando las cosas, y creo que se quieren esperar al último minuto para ver qué pasa en un lado y en otro, y a ver si pescan los desechos de unos, o terminan aliándose con el otro, o apuestan por una carta propia. Sin ellos la alianza se antojaría difícil, ¿no? El resultado ganador. Pues desde luego que es mucho más difícil, sí, sí. La última, y nos vamos, mi querido Chucho, la relación México-Estados Unidos. Ellos están súper ocupados con mil problemas por allá, con un presidente que tienen que definir si religen o no, con un Congreso que se modifica también. ¿Qué pasará con esa relación Bueno, México-Estados Unidos en torno al 24? yo creo que va a ser una temporada muy complicada en la relación. El tono antimexicano de la campaña republicano va a ser brutal. Y creo que la respuesta del presidente le echa combustible al fuego, ¿no? Sus reflejos que son abiertamente intervencionistas, que llama a los paisanos a votar por unos, a no votar por los otros, transgrediendo pues normas elementales las relaciones internacionales, pues me parece que pueden agravar la crisis. Y sí me parece que estamos viviendo momentos de gran tensión, porque yo diría aquí brevemente, acertó el presidente López Obrador, y creo que hay que reconocerle pues en advertir que México tiene futuro económico y global dentro de Norteamérica. Pudo haber mordido el anzuelo trompista y mandar al diablo el Tratado de Libre Comercio, y se mantuvo en los escasos tiempos de disciplina personal terco para que se concretara la nueva versión del acuerdo comercial. Yo creo que esa fue una decisión muy importante y muy positiva del presidente López Obrador. Pero creo que pensó que con eso ya estaba todo resuelto,
y es una relación muy complicada con conexiones institucionales muy densas que tienen que reconocerse. Habría que leer las letras chiquitas y no tan chiquitas del Tratado de Libre Comercio, y creo que regresar al espacio del diálogo constructivo pues, con los vecinos, ¿no? Querido Jesús Silva Herzog Márquez, me da enorme gusto haberte Qué podido gusto, Julio. escuchar, conversar contigo, escuchar tus puntos de vista y agradecerte mucho este espacio el día de No, hoy. hombre, encantado, muchísimo gusto para platicar contigo, Julio, un gustazo. Hasta Cuídate pronto, mucho, gran gusto saludarte, gusto gracias. platicar. Bye, Dios. hasta pronto, bye.